Rokugan, el Imperio Esmeralda, una tierra formada por los Kami, regida por Hantain. Hoy, en A las pantallas, Imperio Esmeralda. Buenas a todos, soy Ezcardan, hoy os traigo Imperio Esmeralda, el para mí muy esperado manual de Rokugan para Leyenda de los Cinco Anillos, quinta edición. Le tenía muchas ganas a este manual porque sabía que Fantasy Flight Games había hecho una serie de cambios y además creo que Fantasy Flight Games está haciendo un muy buen trabajo con la línea de Leyenda de los Cinco Anillos. Sé que hay gente que no le gusta, sé que hay gente, por ejemplo, que odia el sistema de dados privativos de Fantasy Flight Games. He de reconocer que a mí no es algo... O sea, me gusta en Star Wars, me gusta en Cinco Anillos, me gusta en general en Genesis, pero he de reconocer que tiene sus fallos. Por empezar, pues el tema de los símbolos a veces se puede hacer pesado. Y entiendo que haya gente, por ejemplo, la mecánica del Strife, la máscara, tampoco es de su agrado. A mí, sin embargo, me parece la gran genialidad de Leyenda de los Cinco Anillos. Pero eso serían cosas para otra ocasión. Así que vamos a ver este libro, Imperio Esmeralda, y qué nos trae para esta quinta edición. Yo os digo, a mí me ha sorprendido para muy bien. Creo que es un grandísimo libro para empezar la línea, indispensable para los jugadores novatos para poder entender el Imperio Esmeralda, y muy recomendable para los veteranos porque si tenéis ojo y sabéis ver, muchas cosas han cambiado. He de decir que este manual se acerca mucho más a una visión de una Rokugan mucho más cercana al Japón real, al Japón feudal, sobre todo en la época de Tokugawa, y además presenta muchos cambios para el ojo que sepa verlos. Muy interesante, además, todo el concepto. Creo que nunca hemos tenido un libro mejor de Leyenda de los Cinco Anillos para el Imperio Esmeralda. He de reconocer que el de tercera y por el de cuarta, porque es el mismo texto, es muy bueno. Los Kyuden eran muy buenos, porque al fin y al cabo en primera edición los libros del Imperio Esmeralda eran los Kyuden y un poco la guía del director de juego. Pero bueno, ¿qué vamos a ver aquí? El consabido capítulo de introducción. Bienvenido a Rokugan, con todo lo que nos vamos a encontrar en este libro. Una cosa que me ha gustado es la recuperación del antiguo sistema de semillas de aventura, aunque le han cambiado el nombre. Ya no tiene lo de foco, golpe, introducción, concentración, sino que aquí pues viene engancho, desarrollo y clímax. Me gustaba más la terminología antigua, pero bueno. Tenemos también un mapa de Leyenda de los Cinco Anillos, del mundo de Rokugan, en el que no se aprecian grandes diferencias, pero las tiene. Para empezar, creo que es la primera vez que vamos a ver un mundo de Rokugan completamente coherente, y no vamos a tener cosas como ciudades que saltan, desaparecen o aparecen en otros lugares. Tenemos a la localizaciones exactas de ciertas cosas y, bueno, cambios muy importantes en la primera edición. Recordemos que, por ejemplo, las tierras Moto colindaban con las tierras sombrías. De hecho, se ocupaban de esa parte de la muralla, los Moto. De hecho, de ahí nacen los Buscamuertes o el legado de Motosume. Aquí no, aquí ya se desvinculan. Además tenemos la ciudad capital de los Moto, Kublai Khan, que es, creo que, una de las ciudades más interesantes que tenemos en Leyenda de los Cinco Anillos por su diversidad. Pero los unicornios es una de esas cosas que ha cambiado mucho. A continuación pasamos a la introducción, Era del Cielo y la Tierra, en el que nos hablan un poco por encima de las épocas de Leyenda de los Cinco Anillos. Aquí tenemos los primeros cambios interesantes. La gente de Fantasy Flight Games comenta aquí los grandes acontecimientos que conocemos del universo de Leyenda de los Cinco Anillos, pero hace ligeros cambios o hace ligeras omisiones que pueden ser curiosas. Por ejemplo, cosas como el lanzamiento de Ichiban o otro tipo de cosas. Me resulta curioso algunas de las omisiones. Hay cambios sutiles, como por ejemplo la batalla del Ciervo Blanco, la muerte de la emperatriz. Eso no ocurre en el antiguo. Si tenéis ojo para ver y conocéis mucho de leyenda, aquí podéis ver varias cosas. Me gusta mucho que hayan hecho oficial la hambruna
Y bueno, esto es un poco como pasa. La hambruna es quizás uno de los acontecimientos más importantes de cuarta edición, los años de la hambruna, en la cual es el acontecimiento histórico. Leyenda de los Cinco Anillos desde primera edición tiene los acontecimientos históricos muy bien asentados. Ha habido muy pocas variaciones, quizás algún pequeño desarrollo, pero quizás los dos cambios importantes que hubo de la ambientación fue la aparición del crisantemo de acero en la figura de Jantén XVI y mucho más tarde la hambruna en cuarta edición. La saga de la hambruna ocurre alrededor del siglo VIII, es uno de los acontecimientos más interesantes de Leyenda de los Cinco Anillos, viene escrito en Historias Imperiales 1, que salió en castellano. Y aquí pues aparece, me gusta además estas ligeras omisiones porque ya te da a entender que la gente de Fantasy Fleet Games se guarda el modificar algunos de esos acontecimientos. Yo creo que son muy interesantes. Tiene cosas como por ejemplo la omisión completa de las nagas no existen, con matices. El Imperio no sabe que existen, de hecho es una teoría herética el creer en las nagas. Se saben que existían los 5 imperios originales, esto también es algo que se inventan después de primera edición, pero obvían a las nagas, aunque existen las nagas. Se mencionan varias veces en el libro, pero no con su nombre naga, lo cual yo creo que es que aún no saben muy bien qué hacer y también es otra de esas cartas que se están guardando, pero han aprovechado y han creado un acontecimiento adicional, que es la Tierra Perfecta. La Tierra Perfecta son los milenaristas de Leyenda de los Cinco Anillos. Es una secta milenarista en la que él crea que el fin del mundo se acerca y tiene una filosofía de sin castas, de intentar llegar a la Tierra Perfecta. Me parece brutal, es lo que más me ha gustado del libro. Se menciona bastante poco, se nota que es un a desarrollar. Es condena de muerte pertenecer a esta secta y pertenecen samuráis y tal. Es un poco como los Collard, pero con otro gancho. Me ha molado mucho. Decir que es una de esas sorpresas que tiene la ambientación, aunque tiene varias, que a mí me ha gustado. La organización del libro además está creada como en pequeñas estructuras de distintos temas. No vamos a coger, por ejemplo, como libros anteriores, nos van a hablar de, por ejemplo, comercio y todo el comercio. Y después nos hablan de una ciudad comercial 100 páginas después. No, aquí sí hablan del comercio, te hablan de todo el comercio en Rokugan, las ciudades más importantes comercialmente, cómo afecta el comercio a cada casta y y algunas cuestiones de comercio. En el capítulo siguiente ya no se va a mencionar el comercio, sino que se va a mencionar, por ejemplo, el funcionariado y las principales ciudades de funcionariado y tal. Tiene una estructura quizás un poco extraña. Si tú buscas, por ejemplo, leer todo sobre todas las ciudades, tienes que saltar de vez en cuando, pero es interesante y yo creo que para un director de juego es mucho mejor así. Aunque hay omisiones importantes, a mí, yo que me he leído además 2 libros posteriores, yo sigo echando de menos un par de localizaciones. Más que nada porque fueron muy importantes en mi campaña, no porque sean importantes. Las importantes están siendo mencionadas a lo largo de los suplementos. Yo, repito, me he leído Cortes de Piedra, me he leído Shadowland, que va a salir dentro de poco. Y creo que además están haciendo un buen trabajo. Pero cuando lleguemos a Shadowlands, yo espero que para Navidades hablaré de él. Baluartes de Poder es el primer bloque de capítulos en los cuales nos van a hablar de los señores del gobierno, los castillos, los deberes de los samuráis, la corte, sus habitantes, cargos dentro de ello, individuos importantes dentro de la corte. Muy curioso el tema de los artesanos. El tema de los artesanos, por ejemplo, hay artesanos samurái, aunque son pocos, principalmente se basan en artistas, siendo la única artesanía propia de un samurái el diseño de fortificaciones, la forja de espadas y la forja de armaduras. Porque aquí he cambiado una cosa muy interesante, es uno de los cambios sutiles. En Rokugan clásico los campesinos tenían prohibido llevar armas, aquí no, tienen prohibido llevar katanas. Y eso es un cambio muy importante, sobre todo cuando hablemos del elemento rural, que llegaremos más adelante y entraré un poco más al saco con él, porque es uno de estos cambios sutiles que no ves a simple vista, a menos que seas muy conocedor de Rokugan, y de repente empiezas a ver cosas raras y te das cuenta de que la prohibición de armas no existe en Rokugan, igual que no existía en el Japón histórico. Lo que existe, igual que en el Japón histórico, es la prohibición de katanas, y las katanas además no... al principio no eran así. Pero bueno, eso habría que hablar de la época del siglo XIII y del siglo XII, y no estamos aquí, esto no es un canal histórico.
Vida en el castillo, nos relatan cómo vive en el castillo cada persona que vive en un castillo, desde los busis, los artesanos, los señores, los criados, los discípulos, y además de forma muy interesante. Esto teníamos cosas, porque el Leyenda de los Cinco Anillos hasta ahora, por ejemplo, cuando te hablan de los funerales, te hablaban de toda la temática del funeral. Y todas las cuestiones asociadas al funeral, como por ejemplo el no clavar los palillos dentro del bol de arroz. Si bien es interesante desde un punto de vista cultural, no es información especialmente útil saber todos los pormenores de un funeral. O sea, te puede servir para una partida en vivo o si quieres darle mucho detalle. Aquí prefieren hablar de muchas cosas y cosas que te pueden servir muy en el día a día al director de juego en lugar de entrar en mucho el microdetalle. Y eso se agradece. La forma de vida que hace un bushi, o sea, un samurái, desde el momento que se levanta, cómo son sus guardias, qué come, dónde tiene que ir, cuáles son sus obligaciones, del señor, de los alumnos. Por ejemplo, yo dirigí una partida ambientada en un dojo del Clan León y, bueno, pues me inventé un poco cómo vivían dentro del dojo, ¿no? Aquí tienes el concepto y yo, pues, hice una serie de presunciones que desde este punto de vista, pues está mal, no se comportarían de esa forma. Y aquí me parece que está mucho más pormenorizado, está muy detallado. Los sirvientes, bueno, el libro es una gozada para entender cómo vive el pueblo llano en Rokugan. Creo que es una de las cosas más trabajadas y que yo más agradezco porque me hubieran venido muy bien, tanto en mi campaña del dojo, me hubieran venido muy bien en mi campaña de Rokugan rural. Ahí me hubiera venido este libro de puta madre porque yo tuve que hacer muchas presunciones con todas erróneas desde el punto de vista de este libro, pero es que claro, el Rokugan rural no era algo que habíamos visto en libros anteriores. Te daban alguna pincelada, algún detalle, pero no veías. Aquí le dedican un capítulo entero al Rokugan local, el rural, lo cual me parece pero una pasada. Este libro es, ya os digo, es maravilloso. Incluso aunque no juguéis quinta, reglas son 10 páginas de escuelas y de algunas pequeñas consideraciones. El 99% de esto es material de trasfondo. Incluso aunque uséis otra edición, esto os puede venir muy bien. Castillos y palacios, nos hablan de cómo se forman los castillos. Por ejemplo, una cosa que no sabíamos, que la limitación de plantas. Ningún castillo puede tener más de 9 plantas, porque 10 es lo que tiene el castillo de Hantain. Nos hablan de los materiales en los que están construidos, cómo se forman, por qué se forman, cómo funcionan las murallas. Es algo que si tú conoces el Japón histórico o estudias sobre ello, puedes saber, pero en Leyenda de los Cinco Anillos nunca nos habían hablado de los muros en vertical, en diagonal, ¿no? Y aquí te empiezan a hablar de ello, te hacen la diferencia real entre el Shiro y el Kyuden y por qué se ponen esos títulos. Era algo que, bueno, pues tú más o menos asumías, ¿no? El Shiro era más pequeño que el Kyuden, pero aquí te dicen que no es cierto. Shiro y Kyuden son dos títulos. Kyuden es para todos aquellos que pueden albergar la corte del emperador y Shiro los castillos que no pueden albergar la corte del emperador. Pero también te dicen que muchos de esos nombres son meramente políticos, porque cómo no le vas a poner el nombre Kyuden a Kyuden Hida y lo vas a dejar como Shiro, ¿no? Entonces muchas veces estos nombres se ponen de forma política y hay lugares que son Shiro que pueden albergar perfectamente, sobre todo dentro del clan de la Grulla, que pueden albergar perfectamente la corte imperial. Te hablan de la estructura, de cómo está hecho, dónde se colocan las torres, por qué están ahí, cómo las construyen los clanes. Hay clanes que las torres las tienen más desde el punto de vista ornamental, mientras otros, como por ejemplo el Cangrejo, son muy importantes porque son los lugares donde dejan los suministros para los soldados. Creo que es un libro que entra mucho en el detalle, que puede llegar a importarte y importante para ser director de juego. Y mencionan algunos elementos culturales, pero los dejan menos detallados que antes. O sea, no te hablan de que se bendice cada piedra y tal. No, aquí te dicen meramente que utilizan las piedras y que se las bendice no sé quién. Pero no te dicen después cómo lo hacen. Por ejemplo, te hablan de los faros en cierto momento dado, que hay varios modelos de faro y uno de los faros, por ejemplo, son... los mantienen los urenyas porque hay que mantener a los espíritus del fuego contentos para que estén ardiendo por las noches. O sea, entra dentro de muchos pequeños micro detalles que pueden importar realmente en la partida y no entra tanto en elementos muy culturales que tú podrías coger perfectamente. Bodas en asiáticas o concretamente quizás en Japón, aunque tiene un poco de China el elemento en Rokugan,
y ver los detalles en Wikipedia o en un documental. Y aquí prefieren darte muchas pequeñas pinceladas muy jugables, cosas que pueden importarte mucho, por ejemplo, el tema de los castillos, que probablemente pueden llegar a afectarte en partidas. Te los detallan bastante, pero no tanto. Te hablan también del Genpuku, el Genpuku te lo habían hablado antes, pero aquí te mencionan mucho cómo funciona, por ejemplo, la ceremonia de coger el nombre, que siempre te habían dicho que cogías un nombre de adulto, pero no te habían detallado especialmente ese punto, porque yo he visto muchos jugadores que utilizaban el nombre pre y post Genpuku, te hablan de ese tipo de cosas. Te hablan, por ejemplo, cómo se entrega el wakizashi y la katana, que antes te decían que te la entregaban, pero aquí te dicen el por qué te la entregan y cuándo te la entregarían. Te hablan mucho de los dojos. Los dojos me encanta, porque ya os digo, es que yo hice una campaña basada en un dojo muy pequeñita, pero aquí te hablan muy pormenorizado de cómo funciona el dojo, cuáles son los senseis, cómo funcionan los alumnos, qué diferencia hay entre los alumnos que llevan muchos años y pocos años, cómo está estructurado la estructura del dojo, desde el patio hasta los jardines. Está bastante bien. A continuación nos hablan de una serie de ciudades como Toshirambo, Kyuden Bayushi, Kyuden Doji, que son ciudades que muy de poder, que concentran mucha importancia política. El Palacio Imperial, que no Tosanuchi, sino en la zona del palacio. Tosanuchi vendrá explicado después. Es una de esas cosas que a lo mejor no es muy interesante, es por problemáticas, porque hay cosas que dicen, joder, me gustaría que estuvieran todos los castillos Grulla juntos, pero no lo están, sino que están divididos por el libro dependiendo de qué importancia tenga esa ciudad. Me gusta mucho el palacio, que hace muchas referencias a suplementos anteriores. Bueno, se hacen muchísimos pequeños micro detalles a suplementos viejos de Leyenda de los Cinco Anillos, que se nota que faltan, ¿no? Por ejemplo, se nota mucho, por ejemplo, con cosas como la tumba de Uchiban, ¿no? Nos hablan de cómo funciona la diplomacia, la estructura de la corte, cosas como el intercambio de rehenes, cómo funciona la guerra en Rokugan, batallas históricas importantes, cómo ven la guerra cada clan, los kamis de la guerra. O sea, nos hablan de un montón de detalles. Y os digo, está muy bien parido. Segunda parte del suplemento, centros de comercio. Aquí nos hablan cómo funciona el comercio en Rokugan. Era algo que te dicen, por ejemplo, que el comercio en Rokugan es algo relativamente reciente, tiene como 3 siglos. ¿Por qué? Porque previamente hay una cosa que tiene Rokugan, que es la revolución. Eso no recuerdo si te lo dicen más tarde o antes, pero lo voy a hablar ahora porque viene a colisión. Hay algo que se llama la revolución unicornio. Los unicornios, cuando llegan, cambian completamente Rokugan de arriba abajo. Esto es algo que antes no se veía. Los unicornios traen monta a caballo, cosas como, por ejemplo, cambios en los sistemas de cultivos, de mapeo. Cambios, por ejemplo, te dicen que la literatura en Rokugan llevaba 6 siglos desde el siglo V atascada sin ninguna obra de calidad, salvo 3 excepciones. Lo único que se hacían eran copiarse unos a otros sin dar ningún tipo de novela o literatura o obra de teatro realmente original. Los unicornios lo traen. O sea, hay comercio con los Gaijin. De hecho, Kulukan es el final de lo que se llama la ruta de la arena, que vendría a ser una especie de ruta de la seda. O sea, tiene un montón de detalles, sobre todo por todo esto. Cuando se empieza a comerciar con los Gaijin y cuando llegan los unicornios, la revolución que crea, por ejemplo, en los campos, hace que haya mucho más arroz y se puede empezar a comerciar. Con lo cual, la casta mercader es relativamente reciente. También empiezan a aparecer cosas como, por ejemplo, el opio o ese tipo de cosas. Es muy curioso cómo la revolución de los unicornios y lo que es la reapertura del comercio Gaijin, porque comercian con los Gaijin mucha gente, y de hecho hay Gaijins, hay varios Gaijins en Rokugan, y viene todo en este libro, y eso es algo que antes no teníamos, hasta tal punto de que, aparte de que nos mencionan varias naciones Gaijin, es que el tercer suplemento que va a salir, el Path of the Waves, creo que se llama, el que sale después de Cortes de Piedra, es un suplemento que tiene las reglas para construir naciones Gaijin y culturas Gaijin. Bueno, y tus propias escuelas. Pero bueno, ese suplemento yo no lo he podido ver, me han hablado de él y me parece, pero probablemente lo más revolucionario que he visto leyendo los Cinco Anillos desde finales desde Time of the Void, quizás. Nos hablan de la vida urbana, que esto era algo que habíamos conocido
Gracias a Ryoko Wari, el suplemento de Ciudad de las Mentiras, bueno, tira de Ciudad de las Mentiras muchísimo, y aquí nos lo viene por primera vez desde esa edición cómo funciona la vida urbana, cómo funciona la gente dentro de las ciudades, cómo funcionan los barrios de Heinin, de Hinin. Por cierto, se ha eliminado la palabra ETA y te dicen por qué. Me parece muy curioso. Te hablan del teatro en Rokugan, y no solo los dos teatros clásicos, el Kabuki y el No, sino algo que se echaba mucho en falta, que era el teatro de marionetas, que te dicen que no es algo muy elevado para los samuráis, solamente el pueblo puede disfrutar de eso. No, pero aquí disfruta todo el mundo, ¿no? No, el cine de Scorsese tal, los Vengadores no pueden funcionar porque realmente es entretenimiento del vulgo. Sí, sí, pero hay más de 1000 millones en taquilla. Pues un poco igual pasa con el teatro de marionetas. Me llamó mucha atención cómo funcionan los samuráis, la alimentación, el alcohol en Rokugan, cómo funcionan las ciudades, por qué se crean, dónde se crean, un montón de cosas súper interesantes, incluso para que tú crees tu propia ciudad. De hecho, este libro te habla mucho de que crees tus propias cosas. Y, por ejemplo, te hablan de las mafias, sobre todo relacionadas con los equipos de bombero, que es algo que se hablaba en la Ciudad de las Mentiras, pero que no estaba extrapolado. Aquí sí te lo extrapolan a todo el imperio, para crear una especie de proto-yakuza. Te hablan de los asentamientos, de las bandas de delincuentes, y a continuación ya sí te hablan de ciudades como la propia Otosanuchi, haciendo mención y cogiendo muchos elementos del suplemento clásico. Ryoko Wari Toshi, Ciudad de las Mentiras, en el que hacen ligeros cambios del original, pero hacen muchas referencias a la vieja Ryoko Wari. Me gustaría saber si va a salir un suplemento de Ryoko Wari. La verdad creo que molaría mucho. Aquí te hablan de algunos pequeños... Si eras muy fan es que yo he dirigido mucho en Ryoko Wari, entonces cualquier mínima mención te la pillo al vuelo, y hay un par de cosas que dices, oh, mira, qué curioso, esto no hubiera pasado así. La aldea del Cuerno Rojo, te hablan de los puertos, cómo funciona el puerto, el tema de los faros que he hablado, el comercio pesquero, cómo se crean los puertos, qué tipo de puertos hay, barcos, ciudades portuarias. Te hablan, por ejemplo, mucho de la Armada Mantis, y te hablan muchísimo de la Armada Mantis, su comercio con el exterior, la ciudad de la Rana Rica, cómo funciona el tema de los magistrados Esmeralda, el tema del clan, los tribunales. Muchas de esas cosas ya las teníamos, pero aquí, bueno, pues no, este capítulo no es especialmente revolucionario de decir, salvo el tema del comercio y la revolución unicornio. Aquí pues tenemos varias pequeñas cosas. Una cosa que, por cierto, hay que tener en cuenta es el tema de los clanes menores. Os recuerdo que los clanes menores ya no están contabilizados, ya no son X, 11, 12, 14 clanes, creo que había 11 clanes en el libro básico. Dicen que hay cientos de clanes menores, y algunos de ellos pues formados por un pueblo de mala muerte y de samuráis, ¿no? Y aquí pues te hacen ese tipo de pequeñas menciones para acercarlo, les repito, más un poco al Japón histórico y ser mucho más interesante para jugar, porque yo entiendo la división de clanes. Cuando tú tienes esa división de clanes creada para un juego de rol basado en un juego de cartas, porque en el juego de cartas no puedes tener muchas facciones, pero este libro está muy pensado para los jugadores de rol y te da muchos aspectos muy jugables y muy interesantes para jugar si eres jugador de rol. Cosas como, por ejemplo, liberar los clanes, el tema de por qué se construye una ciudad, para que construyes tus propias ciudades fuera del imperio. El tema rural se nota mucho, el tema de festividades y de religión también se nota bastante. Muchas cosas están muy abiertas, o sea, intenta entrar muy poco al pequeño micro detalle, entrando en el que realmente él cree que necesita entrar, como por ejemplo la construcción de los castillos, porque te incentivan a crear tus propios castillos. La división entre Shiro y Kyuden no es circunstancial, es para que tú crees tus propios castillos. La pormenorización de por qué se forma una ciudad, cómo se crea, qué circunstancias podría hacerlo, cuáles son sus movimientos expansivos. Es así porque te incentiva a crear tus propias ciudades. Entonces entra en el micro detalle cuando lo necesita, y cuando no lo necesita, porque te puedes dirigir a Wikipedia o a documentales o a ensayos, no entra. Y eso se va a ver en muchos lugares. El tema, por cierto, del crimen y castigo funciona igual, no es muy diferente. A continuación, el corazón del imperio, en el que nos van a hablar, aquí sí, del corazón, de la parte rural del imperio, ¿no? Cosas como cómo funcionan las comunicaciones,
Como, por ejemplo, una cosa que yo no sabía es que los pueblos pueden no tener samurái, no ver un samurái en su vida. Pues hay como una especie de alcalde local que es Heinin, y bueno, pues está allí y manda cuando tienen arrocadores de impuestos se los da y se marcha. Yo daba por hecho de que todos los pueblos tenían samuráis, aunque fuera como gobernante. No, aquí no. Y que además, como no hay samuráis, el tema de las armas existe porque hay guardias que existían antes. Te mencionaban que podían existir, pero eran como ayudantes campesinos de los samuráis, y aquí pueden llevar armas. Lo que único que no pueden llevar son katanas, pero pueden llevar yaris, pueden llevar un montón de armas no nobles, porque no les... entonces, si dan pie a rebeliones campesinas, da pie a que se puedan enfrentar a los bandidos, da pie a que, por ejemplo, ¿por qué no hay... los Ronin no están en cada pueblo defendiéndolos y comiendo de gorra? Muy curioso este tipo de cosas. Te hablan de catástrofes naturales. Te hablan, por ejemplo, una cosa que, por ejemplo, los Fénix, que deberían de sufrir muchos más terremotos y tsunamis de lo habitual, no hay, porque están muy conectados con los elementos. No llega al nivel de alta fantasía, pero sí que es una fantasía mundana mucho más interesante. Es una fantasía mucho más terrenal. Este libro es mucho más terrenal que tercera edición, en el cual pues nos encontramos en un escenario casi de high fantasy. Aquí no. Y bueno, nos hablan de muchas cosas rurales, desde qué pasa cuando aparece un viajero samurái, un viajero tal, cómo funcionan los Hinin dentro de la parte rural. Los Hinin, por ejemplo, técnicamente solo existen en ciudades y cerca de los castillos de los samuráis. En los pueblos apenas hay como mucho una familia que es el que se dedica a curtir o tal. O sea, es muy raro. De hecho, te dicen que las no personas, los Hinin, no les gusta la parte rural porque no pueden vivir, porque se sienten mucho más apestados. En las grandes ciudades se sienten como uno más. Te hablan mucho, por cierto, las relaciones entre campesinos, Hinin y tal, te hablan muchísimo cómo funcionan internamente. Entiendo que más tarde, en el famoso suplemento de Al borde del imperio, no se llama así, pero técnicamente es uno de elementos limítrofes al mundo samurái, ¿no? Te hablan desde los Gaijin, para hacerte personajes campesinos, personajes Hinin, personajes Ronin, todo lo que es al borde del microcosmos samurái. De hecho, aquí te hablan un poco también por qué funcionan, que los samuráis funcionan mucho entre ellos y funcionan mucho alrededor de las ciudades y los castillos. Ver un samurái en el campo es casi improbable. Pues, por ejemplo, esas cosas, pues yo no me podía imaginar que fueran así. Y aquí te lo mencionan mucho y entran mucho en detalle. Habla mucho. A mí el capítulo del Rokugan rural casi que es el que más interesante me ha sido, porque es el que no conocía de nada. Cómo funcionan por ejemplo, las posadas del camino, que sí que existen. Antes te podían decir que podían existir, lo dabas un poco por hecho, ¿no? Porque pues si existían en el Japón real, pues porque no van a funcionar en Rokugan, ¿no? Pero aquí sí es la primera vez que te las mencionan propiamente dicho, que de hecho este tipo de sitios son los que después, y tienen mucha prosperidad, eran muy prósperos, van a construir ciudades a su alrededor. Te hablan mucho de cómo funcionan los samuráis con sus inferiores. Antes era algo que se daba un poco por sentado. Te mencionaban mucho de esto si tenías Ryogo Wari, pero es verdad que los suplementos posteriores han pasado mucho por delante de aquí. Y bueno, te hablan también de los Gaijin, porque los Gaijin tienen mucha importancia en este Rokugan, lo van a tener. Porque funciona mucho con comercio. Ya os digo, es que hay barrios enteros de Gaijin en algunas ciudades. De hecho, es que hay una ciudad, no me acuerdo, viene por algún lugar, en la que hay un 90% de población Gaijin, ¿no? Es un poco como pasaba con Nagasaki e Hiroshima, que eran las dos ciudades primordialmente de población extranjera en Rokugan. Pues aquí le pasa un poco lo mismo. Te hablan de, por ejemplo, los caminos, los ríos, cómo se viaja por ellos, cómo se viaja por mar. Y os digo, súper, súper interesante todo este libro, y este capítulo a mí es de los más interesantes. Yo, la verdad, me gustaría volver a retomar mi campaña de Rokugan rural usando este libro, porque creo que da muchísimo, muchísimo pie a todo lo que es el juego. Creo que este capítulo es quizás el más desapercibido. Creo que la mayoría de la gente va a pasar por él haciendo así, block.
pero creo que es de los más interesantes y de los más importantes que hay dentro del propio manual. A continuación tenemos Lugares Sagrados, el capítulo sobre la religión en Rokugan. Ha cambiado bastante, se parece más a los kamis del Japón. De hecho, antes quedaba un poco como con las fortunas y tal, y elementos como el kami del río, el kami de la montaña, el kami del camino, el kami de tu pueblo, se pasaba un poco por alto. O sea, te mencionaban, puedo decir, si tú eres fan del Japón histórico y de la cultura japonesa o asiática, llevas muchas cosas por sentadas que en realidad, leyendo Los Cinco Anillos, nunca mencionó. ¿Y qué han hecho? Pues como muchas cosas. Si los jugadores lo usan, ¿por qué coño no lo estamos usando nosotros? Plataclan, capítulo también maravilloso. Para mí menos impactante que el del Rokugan rural, pero muy bueno aún así. Nos hablan de la cosmología, nos hablan de todos los mundos espirituales de tal. Nos hablan, por ejemplo, una cosa del Jigoku. Esto era algo que quedaba como muy... Se mencionaba como de super pasada. En el Jigoku hay una guerra. Porque el Jigoku se divide en dos partes. El de Fulen y el de Enmao. Enmao era algo que te mencionaban y que además tenían al Kami Ryogoshin o algo así. Era el 10º Kami. Lo estaba defendiendo, pero era algo... Por ejemplo, el tema de los reyes del infierno, que cuando tú llegas tu alma es juzgada y te mandan a un mundo X. Era algo que tú dabas por hecho, no sé, 9 o 12. Creo que son 12. Bueno, me da igual. Era algo que te mencionaban, pero nunca quedaba claro. O sea, nunca. Aquí queda súper claro, súper interesante. La distinción, por cierto, entre lo que es la religión de Rokugan y el sintoísmo queda muy, muy bien explicada. A mí, por primera vez en Leyenda de los Cinco Anillos, me ha quedado 100% claro en qué diferencia tiene. Que no es lo mismo un monje que un sacerdote. Y antes quedaba un poco, me parece todo lo mismo. Pues no lo es. Nos hablan de los santuarios, de cómo se visitan, cómo se forman, qué está allí, cómo son los sacerdotes, como prohibiciones religiosas, acercarse a lo divino, purificación, rituales, festividades. Muchas de estas cosas, por ejemplo, las festividades me gustan, porque a mí antes me daban sensación de que Rokugan era como un elemento... Esta en el capítulo, además, me pasa como un poco como el Rokugan rural. Daba la sensación de que culturalmente el imperio era como muy monolítico. Era un poco como nuestros días, ¿no? Que todo el mundo creía más o menos lo mismo dentro de sus fronteras y había muy poca diversidad, ¿no? Aquí te dicen que hay herejías, que hay pueblos que creen en cosas muy distintas, que cada pueblo tiene su propio festival. O sea, antes estaban como las festividades imperiales y daban la sensación de que no había otras. Pues aquí te hablan de las festividades locales, no te las detallan porque dicen que las hagas tú. Lugares sagrados, nos hablan, por ejemplo, de los arcos Tori. Muchas de estas cosas ya venían en la antigua. Aquí lo que te hacen es un poco más liberarlo, ¿no? Antes, ya os digo, eliminar este elemento monolítico y hacer que tú crees un poco tus cosas. Ya os digo, es un capítulo muy interesante. Nos hablan, por ejemplo, de santuarios importantes como el de las fortunas, el del Kinrin, Beiten Sendo, los santuarios de los kamis. Por ejemplo, nos hablan de creencias y sectas prohibidas. Por ejemplo, como santuarios, por ejemplo, dedicados a los Kansen o a kamis malvados, que te dicen que tienen que existir porque es mejor tener a un kami, ¿cómo se llamaban estos? Joder, lo que voy a decir, un Keisen o incluso un yokai, tenerlo controlado en un lugar que vague libremente por el imperio. Es mejor tenerlo adorado. Entonces son sectas que adoran. Es un poco como en Mao. Te hablan mucho de los sacerdotes de Mao. Esto me ha gustado mucho. Esto no os recordaba que esta hubiera antes, la verdad. Si estuviera, lo siento. No conozco mucho Cinco Anillos, pero no soy 100% experto. No te hablan, por ejemplo, que los que adoran a la fortuna de la muerte son sacerdotes muy extraños, ¿no? Que viven como muy alejados de la sociedad y solo aparecen cuando muere alguien para los ritos funerarios y después vuelven a desaparecer, ¿no? Porque la gente les vuelve como intranquila y no sabe muy bien cómo tratarles. Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Hay sacerdotes que adoran o, mejor dicho, calman a criaturas sobrenaturales o kamis malvados
porque alguien tiene que apaciguarles, ¿no? Para que, por ejemplo, un kami, yo qué sé, no decida hacer su venganza en un pueblo, pues el pequeño pueblo tiene como un pequeño santuario con uno o dos monjes, sacerdotes, perdona, que intentan calmarle e intentan un poco saciar su hambre para que no vuelque sus elementos negativos, ¿no? No es tanto para conseguir sus favores, sino para que no sufra su castigo. Te hablan, por ejemplo, de los santuarios de las tierras sombrías, te hablan de un poco de todo este tipo de sectas y rituales prohibidos, como el Mahó, la entrega de auténticos nombres, por ejemplo, también te hablan, por ejemplo, de los Kitsune, ¿no? Y de los zorros traviesos, ¿no? De que también hay que aplacarlos. Muy curioso. Capítulo 5, dedicado a la hermandad de Shinsei, en el que te hablan de los distintos, porque Shinsei es Sensei, pero Sensei tiene como tres pequeños grupos de adoradores. El que adoran a Sensei como filósofo, el que lo adoran como héroe y el que lo adoran como dios. Para hablarte de él. Y te hablan un poco de cómo funciona la hermandad de Sensei, cómo funcionan los monjes, las distintas sectas de monjes, porque también están divididos como en pequeñas órdenes, ¿no? Te hablan, por ejemplo, de que esta gente, como hay tres tipos, ¿no? Antes quedaban como que los de hermandad de Sensei eran como un poco pacifistas, ¿no? Y realmente lo son, algunos. Pero como pasa en el Japón histórico, pues tienes gente que les adora desde un punto de vista más marcial, ¿no? Tienes sectas guerreras que van con armas, que van con naginatas. Y que yo echaba en falta, y aquí, o sea, siempre parecían que los monjes eran como pacifistas, pero tienen cosas como las artes marciales del golpe que rompe y son capaces de partirte la cara 7 veces antes de tocar el suelo, ¿no? Pues aquí empiezan a hablarte de este tipo de cosas, o sea, los jugadores lo usaban. ¿Existían históricamente? ¿Por qué no existían en nuestro juego? Pues existe. Y por esto se han creado esta especie de trinidad de Sensei. Y te hablan mucho de los monjes. Vuelvo a repetir, ojalá yo hubiera tenido este libro en su época. De hecho, hay cosas de aquí que yo a un jugador le dije que no podía hacerla en su momento, me cabreó que las hiciera. Y creo que con las herramientas que me dan aquí hubieran creado, porque al fin y al cabo la secta de la Tierra Perfecta, que es una secta prohibida dentro de la hermandad de Sensei, era un poco lo que quería crear este jugador y yo no le veía sentido, y aquí hubiera estado. Templos, monasterios, sinteístas y sociedad, pues lo mismo, cómo funciona todo este tipo de cosas, incluido cosas como la medicina, la vida monacal, vida cotidiana, muy curioso, muy interesante. Las artes marciales, encuentros con monjes, reliquias, peregrinajes, templos, cómo se forman, mapas de un templo típico. Maravilloso. Este libro es que no puedes dar dos vueltas a una página sin que se te ocurra una sola idea. Y si no se te ocurre, no te preocupes, que tienes penejotas y semillas de aventuras para todo, incluso cosas de rumores. Quizás, ya os digo, otro de esos capítulos, vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho el elemento religioso en los juegos, soy muy fan de él, de cuando lo desarrollan, y este capítulo concretamente me parece, junto con el anterior, una maravilla. Por fin puedes distinguir cómo funciona la religión en Rokugan en sus dos grandes ramas. Creo que es el lugar donde mejor explicado queda. El tema de la hermandad de Sensei, el cambio radical que le han hecho, me parece buenísimo. Una maravilla. Son dos capítulos maravillosos. Yo soy fan del Rokugan rural, pero porque para mí la campaña rural para mí fue una experiencia muy interesante, pero también muy satisfactoria, porque creo que se le podría haber dedicado mucho más y no se lo hice. Y ahora el Rokugan salvaje, toda la parte salvaje de Rokugan, toda la parte donde no hay civilización, montañas, bosques, cómo funciona dentro de todo en cada casta, el tema de los gaijin, porque nos hablan un poco de las cosas que hay fuera, montañas del dragón, el bosque Shinomen, los recursos que puedes encontrar, por qué alguien se arriesgaría a ir a estos lugares, ¿no? Para construir una mina. Nos hablan de las ruinas, que aquí nos hablan un poco de las Naga, muy de pasada. Dicen que parece que hay criaturas como con cuerpos de serpiente o huevos de serpiente gigante. Templos olvidados. Ya os digo, este capítulo está muy chulo, está muy bueno, es muy bueno. Sirve mucho si quieres crear tu propio clan, porque si quieres crear tu propio clan te dicen por qué se conocerían estos lugares, por qué la gente se arriesga a ir a ellos.
Y a continuación ya tenemos el capítulo 7, que ya os digo que son el de reglas. Con lo cual, si no os interesa demasiado el mundo de Rokugan, o sea, el tema de Rokugan porque es de quinta y quinta es mala, que todos lo sabemos, entonces tienes estas 20, creo que son 26 páginas dedicadas a las reglas, que yo os digo, entonces tenéis pues 225 páginas de material 100% de trasfondo que podéis llegar a usar. Reglas, trasfondo. Con lo cual yo creo que si os gusta Rokugan, creo que esta reinterpretación de Rokugan por parte de Fantasy Flight Games es mucho mejor que la antigua. Mucho más interesante, mucho más jugable, superior en casi todos los aspectos. Y aquí tenemos las nuevas opciones para jugadores. En el que tenemos nuevas respuestas del juego, básicamente. Porque sabéis que aquí, leyendo los 5 anillos, tú creas en la ficha a medida que vas haciendo el juego de las 20 preguntas. Ya no puedes no hacerlo. Ahora tienes que hacerlo y cada pregunta, pues aquí te da nuevas respuestas. Que son las familias imperiales. Hay gente que me dice, es que echo de menos un poco la hermandad Shinsei y tal. Es que todo eso va a venir en un libro que es Way of the Path, creo que se llama. En el que vienen los Gaijin, vienen los Ronin, viene la hermandad Shinsei, vienen para hacerte personajes Heinin y Hinin. Todo ese tipo de cosas. Yo ese libro no lo he podido leer todavía, no lo he podido catar, pero me parece súper interesante, viendo además la maravilla que han hecho con Shadowlands y con Cortes de Piedra. Cortes de Piedra es un suplemento maravilloso, más que nada porque es más útil que Shadowlands al fin y al cabo, si solamente diriges, solo te puede servir realmente si diriges en tierras sombrías o quieres darle el toque ligeramente de terror, o llevas jugadores cangrejo, porque también funciona un poco como el Surfer Book cangrejo, pero a mucho menos nivel que una senda. Pero bueno, está bien. Hay nuevas escuelas basadas en las escuelas imperiales, aunque viene una muy curiosa. Esto te lo mencionan de pasada, que es la Colat. Bueno, vienen también algunas tradiciones de monjes, pero vienen dos escuelas raras, ¿no? La primera de ellas es si quieres llevar un kitsune que se hace pasar por humano. Este me ha parecido súper gracioso, me parece súper interesante como conceptualmente. Y el Colat. Aquí no se menciona demasiado el Colat. Se menciona, te hablan de él, pero no te hablan realmente de sus motivaciones ni nada por el estilo. Aunque por lo que se ve, se parece más al Colat que vemos en la guía del mercader de Rokugan que al Colat que se terminó convirtiendo después de Hidden Emperor. O sea, es más la reinterpretación de John Wick en primera edición que la reinterpretación que hace su sucesor en AEG. Y aquí la tenemos. Aunque a mí el Kitsune me hace mucha gracia. Sumo en Path on the Wait tendrás nuevas cosas. Nuevas ventajas y desventajas. Un grande puñados, ansiedades para quitarte la máscara y todo ese tipo de cosas. Y además vienen los títulos. Y por último tenemos los títulos. Los títulos es algo que ya se mencionaba en el manual básico. Lo que son los títulos te permiten comprar algunas cosas adicionales. Por ejemplo, si eres magistrado, pues te habrá algunas habilidades o algunas cosas nuevas, ¿no? Si eres Gunso, pues igual. Si eres Daimyo, pues igual. Son como el funcionamiento de las escuelas funciona distinto a cómo funcionan distintas ediciones. Lo que te dan las escuelas son como distintos pequeños mini packs o sea, te permite comprar una serie de cosas y después tienes lo que completar el currículum de la escuela, ¿no? Y a medida que vas completando el currículum de la escuela vas desbloqueando nuevas cosas. Pues estos son cosas que a tu escuela a lo mejor no te daba, otras a lo mejor sí te daba, y lo que hacen es desbloquearte pues estos nuevos packs con los títulos. Yo considero que el sistema de escuelas nuevas es mucho más interesante, permite virguerías bastante más curiosas que con el antiguo sistema, pero tampoco parece ser que haya gustado a mucha gente. Yo creo que está mucho mejor que las viejas, que sinceramente no estaba mal, pero que tampoco era para tirar cohetes. Y bueno, esto es Leyenda de los 5 Anillos 5 edición, Imperio Esmeralda. Y os digo, un libro increíble, maravilloso. Me ha encantado. Es el libro de Leyenda de los 5 Anillos que más me ha entusiasmado en mucho tiempo. Ya me gustó el básico, pero este libro es el primer suplemento. Creo que, siendo los de cuarta geniales, son muy buenos. A mí el único que me sorprendió fue Historias Imperiales 1 y 2. Y 1 no tanto. El 2 me sorprendió muchísimo. Pero el problema que tiene el 2 es que es muy injugable.
Leyenda de los Cinco Anillos en tercera edición no tiene ningún manual que sea de decir ¡Voilà! Segunda edición realmente tampoco. Tiene manuales buenos, pero ninguno decir ¡Voilà! Y por eso creo que es el primer suplemento en mucho tiempo en Leyenda que me ha emocionado. A mí me gustan los suplementos de Leyenda, pero emocionarme de decir Dios, 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 como mola. Creo que es el primero, sinceramente. Creo que es la mejor encarnación de Leyenda de los Cinco Anillos de este tipo de manuales. Creo que el mejor va a ser siempre Kyuden Kakita, pero creo que es un sucesor muy digno. Creo que es un libro imprescindible para cualquiera que quiera dirigir Leyenda de los Cinco Anillos quinta edición, y creo que es muy recomendable para todos los fans de Rokugan, aunque no tan imprescindible. Muchas cosas ya las habíamos visto en realidad, salvo algunos temas muy concretos como la Revolución Unicornio, el tratamiento de los Gaijin, parte del capítulo de comercio y el del Rokugan rural, y el de la Hermandad de Shinsei, si me apuras, más o menos. No tiene cosas revolucionarias, pero creo que es un libro que está muy bien escrito, muy bien ordenado, 100% jugable. O sea, de material de ambientación que vas a usar. Yo hay cosas súper interesantes en el de tercera edición, pero que no voy a usar jamás, porque no voy a dedicarle 3 sesiones a un funeral. Sin embargo, aquí hace cambios, como por ejemplo los sacerdotes de Mao, que nunca habían aparecido, ¿no? Te mencionaban, pero nunca habían salido la importancia que tenían o por qué tenían esa importancia. Yo os digo, manual súper recomendable. 100% recomendado. Y bueno, aquí acabamos la reseña. No sé qué voy a hacer en la siguiente porque hay dos posibilidades. Posibilidad 1, que reseñe la pantalla de director de juego de Leyenda de los Cinco Anillos y la caja de inicio, que me he dado cuenta que no reseñé. O la pantalla de director de juego de 13 Age. Son los dos, no sé en qué orden los voy a hacer, pero son los dos próximos proyectos. Y a partir de ahí me voy a buscar algo gordo que reseñar. Lo que pasa es que no sé el qué. Hay tres candidatos por ahí. Si tenéis alguna sugerencia de querer que reseñe algo, ya sabéis que probablemente no os haga caso porque cosas muy modernas tampoco reseño porque me gusta darles caña antes de traerlas al canal, pero seguramente, a lo mejor, no sé, o sea, intentando poner cosas que hayan salido en el último año, porque entonces es poco probable que la pueda reseñar. Leyenda, lo que pasa es que es un juego que me enamora. Y en fin, poco más. Soy Ezcardan, nos vemos.